Peggy 18. ¡La muerte! Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Productores musicales. ¡Te quieres callar! Ay, perdona. Con el patrocinio de CHT Asesores. Me gustaría llegar a ver la puta con mis propios ojos. Con la colaboración de Tannhauser Toys. ¿La puta? We do it all night long. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al podcast de podcast. El episodio de hoy, el capítulo de hoy es café para los muy cafeteros, para los hardcore fans, para aquellos que han escuchado los casi 4.000 episodios, las 14 temporadas, para aquellos que me veían en la tele, me escuchaban en la radio, para aquellos que tienen 1000 libros y los tienen hasta autografiados porque cruzaron la península ibérica para venir a un San Jordi, para venir a la presentación, para venir a cruzarse conmigo en un semáforo y decirme: Salgado, te quiero, fírmame las tetas. Que el otro día me preguntó mi pareja cuántas tetas he firmado en mi vida. Y claro, la pregunta me descuadró porque, o sea, cuando tú firmas unas tetas, yo he firmado bastantes, pero ¿cuántas tetas cuentas? O sea, ¿cada mujer son 2 tetas? ¿O por haber firmado una teta... o sea, no cuentas las dos? No sé si me estoy explicando. O sea, yo firmo una teta, pero claro, esa teta va acompañado de otra, que va pegada al mismo cuerpo femenino. O sea, para mí he firmado tetas, en plural. Una teta... No me estoy explicando, pero es igual. ¿Cuántas tetas he firmado? No lo sé. Diría que 10. Unas 10 personas que equivaldrían a 20 tetas. No. ¿Cómo se miden las tetas autografiadas? No lo sé. No. ¿Y quién fue la primera persona, en este caso la primera mujer, que dijo: fírmame las tetas? No a mí, en general. ¿Y quién fue el primer artista en firmar unas tetas? ¿Jesucristo firmó unas tetas? ¿Napoleón firmó unas tetas? ¿Nelson Mandela firmó unas tetas? Yo sí. Porque me acuerdo, los grandes tótems de la civilización: Jesucristo, Mandela, Napoleón y el Salgueras, firmadores de tetas. ¿Te imaginas a Jesucristo ahí, camino de la cruz? ¡Fírmame las tetas! ¡Chus, chus! Claro, lo llamaban chus, chus, fírmame las tetas. Y ahí estaba Jesucristo: te firmo las tetas. No sé por qué me ha salido que Jesucristo hablara así: te firmo las tetas. Hola, ¿qué tal? Soy Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Te firmo las tetas? Bueno, os decía que el programa de hoy es café para los muy cafeteros porque os quiero abrir el universo Salgueras, o mejor dicho, quiero expandir el universo Salgueras. Yo creo que, pues eso, si llevas muchas temporadas escuchando Emporio Salgado, positivamente hablando, crees que conoces el lore, ¿no? Los personajes, algunos más NPCs, otros menos NPCs, que rodean Emporio Salgado: la Pasitos, la Grititos, la Virgen de las Converse, el comisario, hashtag Salgado Classic. O sea, yo siempre he ido incluyendo a mi círculo más cercano. Desde hace 2 temporadas os he hablado de Don Pimpón, os he hablado de La Peluda. Bien, gente que va entrando y va saliendo del universo Salgado. Pero al final la vida es como una gran sitcom, que hay personajes que llevan ahí desde la primera temporada y en los que no prestas atención, o a los que... Hablo de mí, O sea, gente de la cual creo que os tendría que haber hablado antes y que os tenía que haber introducido, porque son pieza fundamental del desarrollo de mí mismo con mi mecanismo, y por ende y por tanto, pues, de lo que me pasa, de lo que me sucede y de cómo lo comunico. Así que hoy es un programa, repito por enésima vez, es un programa especial porque te voy a hablar de personas que han formado parte... solo un grupo de los que os voy a hablar sigue formando parte de... O sea, si Emporio Salgado fuera una serie, los únicos personajes que han sobrevivido de la primera temporada, la temporada número 14, están en la posición número 5 del ranking. Es un ranking, como siempre en Emporio Salgado, con 5 posiciones más un accessit. El resto...
Bueno, hay uno que sigue formando parte, pero lo veo muy poco. Ahora entenderás el por qué. Y también vas a conocer el por qué. Seguramente voy a dejar de verlo. Me río de algo que tú no sabes y eso es lo más triste. Ahora te reirás, porque te garantizo que te vas a reír. Y ya está, que no hay mucho más que decir. Bueno, sí, me gustaría, por favor, que los que sois oyentes más veteranos, tanto si estáis como si no estáis en el grupo de Telegram, bueno, si sois oyentes veteranos y no estáis en el grupo de Telegram, ¡ay, la decepción! Pero sí que me gustaría que me mandarais un mensaje. Si no queréis... Pues a mí me encantaría que fuera en público, y así lo leemos todos y nos congratulamos todos. No sé hablar, no sé, mamá, no sé hablar. Y si no, me lo mandas por privado. Pero me gustaría saber, incluso podríamos llegar a elaborar un ranking de qué personajes, de los cuales yo os he ido hablando durante todos estos años, no sé, ¿cuál os gusta más? ¿Con cuál os habéis reído más? ¿Os acordáis de Jimmy, aquel señor que desayunaba en el mismo bar que yo y leía con una lupa? Porque pobrecico, pues que ya no debe estar entre nosotros, ¿no? Jimmy, bueno, espero que sí, pero no tenía pinta de gozar de muy buena salud. Y ya va a hacer 10 años que yo dejé de ver a Jimmy, el hombre que leía La Vanguardia con una lupa. Decidme cuál es vuestro personaje del lore de Emporio Salgado, no sé, vuestro favorito. Y podemos hacer camisetas y chapas y tazas. No es broma, ¿eh? Podríamos hacer alguna sorpresilla. O una postal conmemorativa, que ahora hace muchos años que no hacemos postales conmemorativas. O de estar viva la persona que gane, podría ser la última entrevista de esta temporada. Sabéis que siempre a final de temporada, en julio, a mí me gusta cerrar con una entrevista a alguien que forme parte de mi mundo. Pues decidid vosotros quién es esa persona. Venga, vamos, os decía que con un accessit, una persona que no forma parte de mi día a día y en breve va. O sea, si mi padre, #SalgadoClassic, sigue atacando a este señor, vamos a perder un ciudadano en el mundo por culpa de mi padre. #SalgadoClassic, #asesino, #papa no, #papa a la cárcel, hashtag no papa in prison, no Salgado, #SalgadoClassic in prison. Prison break with #SalgadoClassic. Tú estarás diciendo, no lo entiendo. Os cuento. Y además, en la posición número 2 del ranking está el rey. El rey de los porteros. Claro, te dirás, el rey de los porteros. Os lo cuento muy rápido. Es que me quiero ir quitando. Esto es como un striptease. Me quiero ir quitando prendas. En la portería, en el portal del edificio donde sigue residiendo mi padre y donde pues tanto yo como mi hermana nos hemos criado, donde fuimos infantes y adolescentes y en parte adultos, porque yo me fui de casa de mis papas. ¡Ay, papa! Yo me fui con 26 años, o sea, mis primeros 26 años de vida yo siempre he tenido el mismo portero, que era el señor Francisco. Del señor Francisco hablaremos luego. Y cuando el señor Francisco se jubiló, lo primero que hicieron, porque el señor Francisco estaba de lunes a viernes y luego los sábados y los domingos había otro señor del que nunca nadie supo el nombre, y creo que el problema es de los vecinos, que no nos preocupamos, o sea, lo subestimamos, porque era el portero de los fines de semana, era no sé, nunca nadie le prestó atención a ese señor, y a lo mejor le teníamos que haber prestado más atención. Bueno, a lo mejor no, seguro, un ser humano con sus derechos y con sus privilegios. Y cuando esos dos señores, tanto Francisco, Paco, para los amigos, como el hombre sin nombre, el portero sin nombre, pues ya se jubilaron, que me pregunto yo, ¿un portero se jubila? Evidentemente sí, pero ¿cómo? O sea, un portero... Hablo desde la más pura de las ignorancias. ¿Un portero cómo cobra? ¿Le paga la comunidad de vecinos? ¿Le paga la inmobiliaria que lleva el edificio? ¿Lo tienen en nómina? ¿Es autónomo? ¿Hay los dos tipos de regímenes? ¿Regímenes? ¿Te has puesto régimen, gorda? No lo sé. Y claro, pues a los 60 y pico, 70, tú te jubilas normal, como alguien que ha sido administrativo o secretaria en un despacho. ¿Y cómo va el IVA? El IVA y el IPC del portero es el mismo. O sea, ¿cuánta jubilación le queda a un portero?
le queda el 70%, el 50% del sueldo. Ahora me han venido un montón de dudas que seguramente a nadie más le importan, pero mira, igual es que como me he criado rodeado de porteros, tanto en casa de mis abuelos como en la mía propia, pues siento empatía for the porter. Empathy for the porter, que es una canción de los Rolling Stones. Sympathy for the devil y empathy for the porter. Vale, pues se jubilaron tanto Francisco como el señor sin nombre. Y de repente entró a trabajar el rompetechos. ¿Sabéis el personaje de Ibáñez, de los cómics de Ibáñez, de los tebeos de Ibáñez, Rompetechos? Pues este señor físicamente existe y es el actual portero, no le queda mucho, de el edificio donde vive mi padre. Y digo que no le falta mucho porque ya ha pasado en dos ocasiones, este señor, que además es como un perro de presa, es pequeñico, es chiquitico, calvito con sus gafas, pero ahí no se cuela nadie. Ahí no se cuela nadie que el tío no tenga localizado. Es como Terminator 2, cuando entra en el bar que va escaneando a la gente. Pues este señor, ole él, profesionalidad. Claro, yo a veces llevo el pelo suelto, a veces llevo el pelo en coleta, a veces llevo el pelo en moño, en verano se me ven los tatus, en invierno no, a veces llevo gafas, a veces no llevo gafas, a veces llevo barba, a veces no llevo barba. Claro, este señor a mí no me ve cada semana. De hecho, yo a casa de mi padre voy más bien poco. Siempre nos vemos pues, en algún restaurante, en algún bar, en alguna cafetería. Y cuando voy a ver a mi padre, o cuando he ido a casa de mi padre a recoger algo, que incluso mi padre no estaba, este señor a mí me ha hecho placajes de fútbol americano. De, ¿quién es usted? ¿Y a dónde va? Y ya pues lo tienes que calmar, soy el hijo de Emilio, de tal piso, de no sé qué, de tal escalera, y vale, pase. Que puede ser mentira, tú ahora te inventas una trola, tú tienes 4 datos bien memorizados y entras en el edificio y, oye, a robar. ¿Por qué os digo que este señor posiblemente, el día menos pensado, ya no esté entre nosotros? Porque hace una cosa que sí es profesional, pero la hace mal hecha, que es limpiar la puerta del ascensor por fuera, estando el ascensor en funcionamiento, que es, vamos a ver, rompetechos. Si tú quieres limpiar la puerta del ascensor, lo primero que tienes que hacer es enviar el ascensor a la portería, bloquear la puerta, aunque sea con un cubo de fregar, y tú ahí pues limpias la puerta, limpias el cristalico, etcétera. ¿Qué pasa? Que mi padre pues coge el ascensor, baja tranquilamente, y mi padre... Y si le ha pasado a mi padre, seguramente le ha pasado a más de un vecino, no puede imaginar que ese señor está de rodillas cual chacha fregando la parte de abajo de la puerta. Entonces, claro, la puerta del ascensor, ¡ascensor! La puerta es metálica y tiene como una parte que es de transparente para pues que tú veas si hay alguien esperando. Pero claro, como este señor, entre que es muy bajico y está de rodillas, queda por debajo de la parte de cristal, de esa fina línea vertical de cristal. Y mi padre, ya en más de una ocasión, en 2 concretamente, ha abierto la puerta pensando que no hay nadie, porque claro, tú no ves a nadie en el cristal y dices, pues abro, y mi padre pues es un señor de 75 años, pero conserva su fuerza bruta, la fuerza de los Salgueras, y ya van 2 veces que se lleva por delante al portero. Lo siento, no me quiero reír de ese señor, pero imaginaos a Rompetechos de rodillas, así fregaba, así fregaba, así fregaba que yo lo vi, y de repente mi padre, ¡bumba! Y se oye, clon, y el hombre ese sale disparado al fondo del portal. Y ha sucedido en 2 ocasiones que mi padre le ha pegado a este pobre señor. De ahí que os dijera que seguramente este señor pues, va a pedir la jubilación anticipada. Pero ahora sí, vamos a centrarnos en secundarios, porque este señor es NPC absolutamente. Vamos a hablar de mis yayos postizos, y de los cuales estoy súper orgulloso. He hablado en alguna que otra ocasión de ellos, pero hoy me quiero deleitar. Evidentemente, como cualquier hijo de Dios, yo tenía a mis yayos de sangre, que eran los padres el padre y la madre de mi madre, y a mis abuelos, que eran el padre y la madre de mi padre. Pero yo siempre he tenido una debilidad por la gente mayor, así como los niños no los soporto, la gente mayor me encanta. Y me encanta sentarme y que me expliquen batallitas de cuando eran jóvenes, y si repiten la misma batallita, me da igual. Yo me siento ahí con un Coca-Cola, con un café con leche, y los escucho hablar.
Y a raíz de estar en 25 Televisión, conocí a Josep María Papaceit, que todos lo conoceréis como el señor de la gorra y las gafas del famoso vídeo Fuck Me Harder in the Night de la PM, el señor al que yo troleé en la tele. Bueno, Josep María y yo nos hicimos muy amigos trabajando juntos, colaborando en el mismo programa, los dos ejercíamos de tertulianos, la vida nos separó y como si tuviera una señal digna de Batman o como si tuviera un sensor como el de Spider-Man, un domingo que estaba yo bastante depre porque estaba pasando un mal momento laboral, además estaba ya con Emporio Salgado, era un momento de esos chungueros y además era domingo, llovía, estaba yo dando un paseo por Barcelona y Josep María, os estoy hablando de hará unos más de 10 años, unos 10-11 años. Josep María tuvo a bien llamarme y decirme, pero como si hubiéramos hablado el día antes, ¿eh? O sea, igual llevábamos 3 años sin vernos, me llama y me dice, nene, ¿qué haces? Y yo, pues estoy aquí, estoy dando una vuelta. ¿Por dónde estás? Y yo, estoy por la calle, todavía por la calle Aragón. Me dice, pues sube tal calle con esquina con otra calle, muy cerca, relativamente cerca, que estamos en este bar, que te voy a presentar a una gente. Y además estará Marta Bobet. Marta Bobet es una mítica locutora de radio de los años 60 y 70 en Barcelona, la cual yo también conocía de la tele, y me dijo, vente que estoy con Marta Bobet y otra gente. Y subí, y ahí conocí a los que de repente se transformaron en mis yayos adoptivos. Estaba Josep María, estaba Marta Bobet, estaba la señora esta que hace de azafata ayudante de Jordi Hurtado en Saber y Ganar, estaba Miguel, que Miguel es como el patriarca del grupo de los yayos. Miguel fue el bajista de los Mustang, estaba Santi Carulla, que era el cantante de los Mustang, estaba Margarita, que también es un ángel de persona, bueno, un grupo de yayetes. La más joven era Margarita, que ahora creo que ya está en los 70-71 años, y el más mayor es el propio Josep María, que ahora está en 86 años, si no me fallan a mí las cuentas. Y oye, de ese día de lluvia, de pásate por este bar, pues vino otro y otro y otro, y el bar con lluvia se transformó en una terraza, y la Coca-Cola se transformó en 20 Coca-Colas más, y aparecieron patatas y torreznos y calamares a la romana, y de hecho nos han ido echando, esto no es broma, nos han ido echando de bares. O sea, hay bares de Barcelona de los cuales nos han invitado a no volver porque estos amigos míos, los yayetes, mis abuelos adoptivos, bueno, pues tienen una preferencia por el cava y no por una copa de cava, sino por una botella y otra botella y otra botella, y a la tercera botella, pues entre que están medio sordos porque fueron estrellas de la música, entre que están medio sordos porque son mayores y entre que están medio sordos por la de champán que han tomado, pues de más de uno y de más de 2 bares nos han invitado a no volver. Esto es completamente cierto. Y parte de mi sentido del humor y parte de muchas de las cosas que yo os explico es gracias a mis yayos. A mí la vida me ha regalado tener una nueva ronda de abuelos cuando los sanguíneos pues ya llevan tiempo sin estar aquí. Y es una maravilla, y yo puedo garantizar que Emporio Salgado y que este programa no sería como es si no fuera por mis yayos adoptivos, a los que ahora hace, por temas de salud suyos, evidentemente, una de poca que no veo. Este sábado he quedado con Josep María. El sábado, yo estoy grabando esto ahora a martes, pues este sábado tengo una comida con Josep María y con otros yayos a los que no conozco, y me van a introducir a yayos nuevos. Flípate tú. Y seguro que vuelvo con un montón de anécdotas que serán explicadas aquí en Emporio Salgado. Os voy a hablar ahora de mi kiosquera, de Maribel, mi kiosquera, la señora que más secretos me ha guardado a mí y a mi padre. Os explico. La casa, la que os contaba antes, donde mi padre está intentando asesinar a rompetechos, a portazos.
Pues está en una gran calle de Barcelona, una calle de estas con 20 carriles de ida, 20, bueno, estoy exagerando, pero 4 carriles de ida, 4 carriles de vuelta, una zona jardinada ahí en medio, árboles, parterres, whatever you want, whatever you need. Y durante mucho tiempo, ahora es un restaurante hindú, pero durante mucho tiempo, bueno, en realidad cuando yo nací ya existía un kiosco donde además, o sea, estaba el kiosco, una portería donde vivía Francisco, el portero del que dentro de un rato os hablaré, y había otro local que era también propiedad de Maribel, que fue esto no es broma, de las primeras copisterías que hubo en Barcelona, o sea, de las primeras personas que tuvo una impresora y una fotocopiadora ahí para pues hacerte los apuntes de séptimo de GB, lo tenía Maribel. Y fue un gran alivio en mi época de estudiante. Pero el kiosco, durante muchos años, mis años de infancia, pues Maribel era la señora que le vendía Además, primero estaba Maribel con su marido, que nunca supe el nombre, era un señor bigotón, y un buen día el señor bigotón desapareció. No sabemos si se separaron, si se divorciaron o el señor bigotón murió. Es cierto que Maribel nunca volvió a ser la misma y Maribel de repente empezó a ser una señora callada, siempre con una pose triste. Era como Nicole Kidman en Los Otros, la película de Amenábar, pues era así como... Siempre estaba como ida, como triste, como muerta. Veo espíritu, veo a mis niños que están moridos muertos. Y poco a poco apareció el hijo de Maribel y del señor bigotón, debía tener mi edad. Lo que pasa es que este muchacho empezó a darle muy fuerte al gimnasio y se transformó en una especie de Rafa Mora muchos años antes de que existiera Rafa Mora. Y este muchacho, cuando yo tenía 15, 16 años, este tío ya iba pasado de ciclos y pasado de gimnasio y te daba una hostia y te reventaba. ¿Qué pasa? Que el kiosco de Maribel durante muchos años pues fue donde yo me compraba los tebeos y mi padre pues compraba el periódico La Vanguardia, la sopa de letras. Lo que hiciera falta, mi madre se compraba las revistillas, pero el tiempo pasa, las necesidades cambian y, bueno, pues a mí me empezaron a picar los genitales y a necesitar pornografía. No había en casa acceso al Canal Plus, evidentemente pues no iba a ir a un cine porno porque yo tenía 13 años y pues la única opción era comprar pornografía. El interview se quedaba corto, vamos a empezar del penthouse para arriba. Que ahora, los que seáis más jóvenes, lo tenéis regalado. O sea, con internet os podéis hacer todas las pajas del mundo. En 1989, 1989 igual era muy pronto. 91, 92, que es cuando yo empiezo a comprar pornografía, pues tenías que tener la confianza de alguien que te la vendiera, porque yo era menor de edad. O sea, esa señora no tenía permiso, o sea, le podían cerrar el chiringuito, le podía caer una multa si esa señora, si alguien se enteraba, si la Guardia Urbana, los mozos de la cuadra, se enteraban que esa señora estaba vendiendo pornografía a menores de edad. La gracia de la vivencia es que en el momento en el que yo empiezo a comprar el penthouse cada mes, a veces compraba el penthouse, a veces compraba el hembras, a veces compraba el private, dependiendo de mi capacidad monetaria, y eso coincide con la época en la que TV3 empieza a dar bola de Dragon Ball, en televisión, o sea, cuando empieza el fenómeno de la Son Goku manía, y mi padre se flipó mucho. A mi padre le encantaba Dragon Ball y se compraba todos los tebeos de la línea blanca y de la línea roja. Y no solo se los compraba, sino que los hizo encuadernar. Y tú vas al comedor de la casa de mi padre, #Salgado Classic, y parece que tenga una enciclopedia. Y no es una enciclopedia, es Dragon Ball encuadernado. Y pobre de ti que tocaras esos tebeos, porque esos tebeos eran de mi padre y tú no tenías derecho a tocar con tus dedos manchados de nocilla los tebeos de Dragon Ball. Entonces, imaginaos la esquizofrenia de esa señora que de día vendía pornografía al niño
y TVOs al padre. O sea, imaginaos cuando esa señora llegaba a su casa y hablaba con el hijo culturista y le decía: la familia Salgado están como una puta regadera. El niño le compra el porno al padre y el padre le compra los TVOs al niño. Y supongo que luego se los intercambian en casa. Y esa señora, durante muchos años, fue mi confidente. Porque esa señora me vendía a mí pornografía 2-3 veces al mes. Y me vendía pornografía y me vendía TVOs y nunca dijo nada. De hecho, cuando empecé a hacer radio, estamos hablando, pues eso, de hace 31 años, yo iba al kiosco y hacía como una sección de novedades y aprovechaba que iba al kiosco a ver revistas y apuntarme para comentar en la radio: ha salido esta revista, ha salido la otra, y pues aprovechaba y me llevaba porno, ya que he venido a hacer mi sección de la radio. Maribel, me llevo esta y la otra, apúntamelas. Y durante muchos años, hasta que se jubiló, fue mi gran confidente, y supongo que también la confidente de mi padre, porque quiero pensar que mi padre, además de comprar TVOs, pues alguna marranada que otra también se llevó, y Maribel nunca se lo explicó a mi madre. Os voy a hablar ahora de mi guardaespaldas, que ahora tú dirás: ¿cómo? Sí, guardaespaldas, porque que yo sea un bocachanclas, que yo sea un bocazas, que yo sea un metepatas y que yo me meta con gente... es que es lo habitual. Y supongo que muchos de vosotros, los hardcore fans, pues habéis normalizado que descargáis Emporio Salgado cada día, o le dais al play cada día y tenéis pues las vivencias del Salgueras: hoy me meto con este, hoy me meto con el otro. Y seguro que estáis acostumbrados a que yo os diga: pues se ha enfadado me ha amenazado no sé quién, me ha llegado un privado por Instagram. Eso es ahora, en la época de Internet, pero yo he sido bocachanclas desde que tengo uso de razón y sobre todo desde que tengo uso de micrófono. Y en mis años en Radio Nacional, mitiquísimos años en Radio Nacional, algún día tenemos que hacer un especial resumen de todo lo que pasó en Radio Nacional en aquellos 2 añitos. Pues estando en Radio Nacional, yo me metía, como me sigo metiendo, con todo el mundo, pero hubo una parte de la audiencia que decidió que quería partirme la cara, cosa que luego se replicó en los años de Teletaxi. Lo que pasa es que en los años de Teletaxi pues ya no tenía guardaespaldas, porque sí, es que no es exageración, en Radio Nacional, durante un corto periodo de tiempo, pero en Radio Nacional yo llegué a llevar una persona de seguridad que era un oyente con el cual entablé una gran amistad, y al que un día le tuve que pedir: oye, porque además venían fiestas, quiero decir, fiestas del programa, había que ir a discotecas, pues está oscuro, se sale de día, se entra de día pero se sale de noche, y yo estaba preocupado, pero de verdad, de que alguien me quisiera agredir, porque había sido amenazado en varias ocasiones. Y a este oyente se llamaba BJ, bueno, se llamaba Benjamín, pero todo el mundo lo llamaba BJ. Pues BJ, que empezó llamando al programa, luego empezó a venir de público y acabamos pues desayunando juntos cada día y andando y dando largos paseos, y bueno, pues llegamos a ser amigos. En un momento de la situación yo le dije a BJ, ¿quieres ser mi persona de confianza y de seguridad en un principio para estos días de fiesta, pero luego, si el peligro se alargara, pues continuar? Y BJ me dijo que sí. Y esto no es broma, y hay testigos que lo pueden corroborar. Durante bastantes meses tú me veías a mí por la calle y a 1 metro de distancia o a 1,5 metros iba BJ. Que ahora nos podemos reír y puede sonar a cachondeo, pero yo cada día entraba a trabajar a Radio Nacional a las 5 de la mañana y antes de empezar el programa ya estaba BJ allí. Y cuando se acababa el programa a las 8 de la mañana, yo me iba a desayunar y se venía BJ. Y eso fue así hasta que Radio Nacional se cargó el programa, me despidieron, me fui a la calle, yo me fui a la calle y BJ de rebote. Pero... y lo eché mucho de menos, porque al final te acostumbras a, pues eso, lo que os decía al inicio del programa, ¿no? Secundarios de tu vida. Y BJ estuvo allí muchos meses. Por suerte nunca hubo ninguna situación violenta, para eso estaba BJ, que era como un melón, como un conejo, siempre dormía con un ojo abierto y hostia,
luego me lo llegué a cruzar alguna vez por la calle, mucho tiempo después, y me explicó, iba a decir yo, me confesó, me explicó que se había casado y bueno, pues que había encontrado el amor de su vida. Yo me alegré un montón. No sé si BJ, si vas a llegar a escuchar esto, pero si alguien te pasa o si tú mismo con tu propio mecanismo llegas a escuchar este podcast, ponte en contacto conmigo. Me apetece mucho volver a verte. Hostia, BJ, sí, yo, el Salgado, el Salgueras, el Salgot, llevé seguridad. Y igual tenía que haber llevado seguridad en más de una ocasión. Venga, vamos acabando porque antes lo he nombrado a Francisco, el señor Paco, el señor Francisco, desde que yo nazco con 0 años hasta que me marcho de casa de mis padres. Con 26, el señor Francisco fue mi canguro, bueno, el mío y el de mi hermana y el de todos los niños del portal, porque el señor Francisco, que como os he dicho vivía al lado del kiosco de Maribel, el señor Francisco, pues a las 9 de la mañana, no, ¿qué coño? A las 9 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, el señor Francisco ya estaba allí. O sea, yo me iba al cole y la primera persona, sin contar a mis padres, que yo veía, era el señor Francisco. Yo volvía del cole y estaba el señor Francisco. Yo me iba y cogía la bici y estaba el señor Francisco. Además, el señor Francisco tenía la llave del cuarto de las bicicletas y era el señor Francisco el que te daba la bicicleta. Y durante, creo que fue en 1992, cuando sale la Super Nintendo a la venta, yo le digo a mi padre, papá, quiero la Super Nintendo. Y mi padre me dijo, no, porque ya tienes la Nintendo y un montón de juegos. Y el único acuerdo al que llegamos era que me podría comprar la Super Nintendo siempre y cuando vendiera antes la Nintendo y todos los juegos. Y pusimos un anuncio en una revista que se llamaba Segunda Mano. Primera mano, segunda mano. Se llamaba así, primera mano, segunda mano. Y mis padres pusieron un par de veces un anuncio donde se venden juegos de Nintendo, llamar a este teléfono. Y la venta la realizaba mi madre por teléfono, pero el que realizaba las transacciones era el señor Francisco. O sea, mi familia confió ese dinero, que no fue poco, al señor Francisco, porque, claro, mi padre se iba a trabajar, mi madre hacía su vida de ama de casa, yo estaba en el cole, mi hermana estaba en el cole, el que recibía a la gente, el que tenía unos paquetes, o sea, el señor Francisco tenía en su mostrador, ahí debajo, pues sus paquetitos con los juegos, con la consola, con los cables, venía gente, le daba dinero, el señor Francisco le daba los juegos, y cuando yo llegaba del cole, cuando llegaba mi padre, pues el señor Francisco entregaba la merca. Hay que confiar mucho, porque el señor Francisco podía haber dicho, no ha venido nadie, y quedarse los pempins, pero era un buen señor, el señor Francisco, que tenía 2 hijos, y los 2 hijos venían de vez en cuando a la portería y estaban por ahí, y yo jugaba mucho con ellos. En realidad, me acaba de venir un flashazo, papá. Yo bauticé al señor Francisco como pelota de ping-pong, y yo lo llamaba, con 4 o 5 años, lo llamaba pelota de ping-pong, y el pobre señor pues lo aceptó, y debía pensar, gilipollas, este niño que me llama pelota de ping-pong, porque mi madre muchas veces pues se iba a comprar y me dejaba en la portería, me decía, el señor Francisco, vigile al niño, o niño, vigile al señor Francisco, y yo me quedaba ahí tranquilamente. Y luego ya en mis años de inicios de locutor de radio, cuando pues yo empezaba a enviar cartas a emisoras de radio, y las emisoras de radio me enviaban las cartas a mí, era el señor Francisco el que guardaba las cartas y me las daba, no las llegaba a meter nunca en el buzón, y me las daba en mano. Toma, te ha llegado esto de la cadena SER, toma, te ha llegado esto de Radio Nacional, y me las daba él. El señor Francisco, uno de los grandes secundarios de mi vida. Y terminamos con Avelino, con el señor Avelino, que ahora tú dirás, a ver, Salgado, me has hablado de la quiosquera, me has hablado de tus yayos postizos, me has hablado de tu seguridad, me has hablado del portero rompetechos y del portero oficial. ¿Quién es Avelino? Pues Avelino, que aquí sí que tengo la duda de si Avelino estará vivo o no. Avelino era mi peluquero.
Bueno, en realidad Abelino era el peluquero de mi padre y con los años, yo durante muchos años, pues como la mayoría de niños, yo iba a una barbería, ¿qué coño barbería? Los niños no tienen barba, a una peluquería infantil donde Paco, en mis primeros años, pues era Paco el que me cortaba el pelo, pero un día, pues tú ya te sientes mayor, tú ya te empieza a salir frenazo de bicicleta, ya empiezas a tener barba bigote, barba papá, y dices, pues yo quiero cortarme el pelo donde los mayores. Y mi padre me presentó al señor Abelino, y el señor Abelino me cortaba cada 15 días el pelo, porque sí, ahora llevo el pelo rizado, lo he llevado más largo, menos largo, creo que todos tenéis la imagen de él Salgado, con el pelo ahí, pelo polla rizado, pero en mis años, entre los 12 años y los 24 o 25, que es cuando me empecé a dejar el pelo largo, yo llevaba el pelo al uno, casi militar, y eso hace que tengas que ir cada 15 días. Yo cada 15 días, los viernes, al salir del cole, cogía a mi padre, porque además íbamos juntos y bajábamos a ver al señor Abelino, que estaba con Mari Carmen, que era su ayudante, y la ayudante era la que te lavaba el pelo, la que luego te cobraba y tal, y Abelino era un personaje de Verano Azul. Abelino, además, nunca me llamó Alex ni Alejandro, era Salgado. ¿Qué pasa, Salgado? Cuando estaba mi padre, Salgado era él y a mí me ignoraba, pero luego ya de más mayor, que empecé a ir a ver a Abelino solo, ¿qué pasa, Salgado? ¿Cómo va todo? Y Abelino ahí me cortaba el pelo y, bueno, en realidad no me cortaba el pelo, me pasaba la moto y se acabó. En la peluquería de Abelino me leí yo mis primeros interviews. Y también tenía tebeos, recuerdo tebeos de los Transformers en la peluquería de Abelino. Y una cosa que era como muy rara es que yo iba con mi padre, me cortaban el pelo primero a mí y yo me marchaba. O sea, yo no me quedaba a esperar que mi padre terminara. Y mi padre también, era pasarle la máquina y se acabó. Y claro, llegaron los 24 o 25 años y yo decidí que me iba a dejar el pelo largo. Y Abelino esto nunca lo superó. Y de verdad, o sea, yo me fui cruzando con Abelino por la calle y cada vez que me veía me decía, Salgado, por tu culpa voy a tener que cerrar la peluquería. Córtate el pelo. Le faltó llamarme hippie. Córtate el pelo, hippie. Y era un señor, siempre iba con la camisa abierta, enseñando el pechamen, con su cadena de oro, a veces con un palillo. Era eso, era un personaje de Verano Azul. Para nada homosexual, que la mayoría de peluqueros de los años 80 y 90 en Barcelona eran homosexuales, comentario no homo, o sea, eso era así. No, Abelino era un hombre de verdad, bajito, pero un hombre de verdad, como si los maricones no fueran hombres de verdad, pero bueno, ya me has entendido. ¿He dicho maricones? Por favor. Bueno, Abelino se enfadó cuando yo empecé a dejarme el pelo largo y, no sé, 5 años después, una cosa así, de que yo me empezara a dejar el pelo largo, Abelino se jubiló, Mari Carmen se jubiló, y mi padre nunca ha sido capaz de buscarse otra peluquería. O sea, mi padre dijo, esta es mi peluquería y aquí quiero seguir viniendo, porque, por suerte, Abelino traspasó su barbería-peluquería a otro peluquero que podía haber sido igual de bueno, al final lo ha sido, igual de bueno que Abelino, o eso cuenta mi padre, pero podía haber sido un desastre, podía haber sido un peluquero horroroso, o podía haber puesto una peluquería de señoras, y ahí que hubiera hecho mi padre. No, mi padre es un señor de costumbres, es un señor mayor, y mi padre sigue yendo cada 15 días a la peluquería donde antes estaba Abelino, y ahora pues hay un señor que no sé su nombre, pero mi padre está contento, mi padre sigue con su peinado salgadil, y todos felices. Y que ya está, que hoy quería compartir contigo estos secundarios del Salgueras. Espero que te hayas reído, espero que te hayas carcajeado. Dime en Telegram, en el grupo de oyentes, cuáles son. Supongo que va a ganar hashtag Salgado Classic, porque creo que es del que más hablo, pero dime cuáles son tus secundarios favoritos del universo Emporio Salgado. Y que ya está, que mañana más y mejor. Un abrazo, chao, chao.
Acabas de escuchar Emporio Salgado. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Con el patrocinio de CHT Asesores. A mí me parece una basura. Con la colaboración de Tannhauser Toys. Necesitamos dinero para una cosa. Motivo, drogas. Sorry, Doc, but you know what? It's finally clobbering time! Eso es así. Almendrero.